leyes espirituales inquebrantables. Y esto suena un poco raro, ¿verdad? Pero después de escuchar el episodio del día de hoy, te aseguro que nuestra perspectiva de la vida entera va a cambiar. Obviamente todos queremos que nos vaya bien, todos queremos prosperar, todos queremos éxito y bienestar. Bueno, pues Dios también quiere todo eso para nosotros, por eso nos dio leyes espirituales que funcionan el 100% de las veces. No es magia, es hacer las cosas a la manera de Dios. Un tema demasiado interesante y trascendental. ¿Cómo ves, Fer? ¿Qué te parece este tema? Bienvenido, esto es para hombres. Gracias, Vero. No, la verdad es muy interesante este tema. Hay muchas cosas que aprender para poder llegar precisamente al objetivo que estás mencionando. Queremos la bendición de Dios, queremos que nos vaya bien. Entonces hay ocasiones en las cuales ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya solamente nosotros tenemos que aplicar y vivir en esas leyes espirituales que Dios nos ha dejado para que caminemos en ellas. Así es, y pues quisiera iniciar pensando en la ley de la gravedad, para que podamos comprender mejor cómo funcionan las leyes inquebrantables de Dios. Sería ridículo, por ejemplo, esperar que si yo me echo un brinco, voy a volar, ¿verdad? Aunque lo intente 1000 veces, aunque lo intente millones de veces, cada vez que yo brinque, voy a caer al suelo. ¿Por qué? Pues porque estamos sujetos a la ley de la gravedad. De la misma forma, Dios en su palabra nos da leyes espirituales que son inquebrantables, leyes que, como dijimos hace un momento, funcionan el 100% de las veces. Por eso, cuando aprendemos estas leyes espirituales y las aplicamos a nuestra vida, podemos estar seguros que veremos los resultados prometidos. Entonces, Fer, ¿podrías explicarnos un poco más cómo funciona esto de las leyes espirituales y cómo es que son inquebrantables? Sí, pero fíjate que las leyes espirituales son principios de Dios que también equivale a que son verdades de Dios. Entonces, la verdad es algo inquebrantable. Alguien puede decirlo de una manera distinta, alguien puede creerlo o no creerlo, pero eso nunca va a cambiar lo que es la verdad. Una de las cuestiones en las cuales los hombres somos engañados por el enemigo es pensar que como en algo yo no creo, entonces esto va a desaparecer. Mira, como yo no creo en Dios, va, o sea, entonces ya todo lo que dice la Biblia es mentira, todo lo que dice la Biblia puede aplicar no sé para quién, pero para mí no, porque yo no creo. Así no funcionan las cosas. Entonces, que tú no creas las cosas no significa que van a desaparecer. Yo vivo en Torreón, Coahuila, es una ciudad, la verdad, creciente, que se ha estado desarrollando, y me acuerdo que hace unos años tuve una discusión con una persona muy interesante, porque en nuestra ciudad nos pusieron un Krispy Kreme, que es un lugar donde venden donas, unas donas americanas que son muy famosas. Entonces, yo llegué con esta persona en otra ciudad, estaba yo de visita, y dije, no, pues en Torreón ya nos pusieron un Krispy Kreme. Me dijo, claro que no. O sea, claro que no, esa franquicia jamás va a llegar a Torreón. Estás loco. Ok. Que esta persona estuviera negada, eso no iba a hacer que esta empresa desapareciera, porque la verdad es que aquí estaba. Una persona se puede frustrar y puede decir, es que yo quiero sembrar una semilla de naranjas y quiero obtener higos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el principio, la ley, la verdad es que si siembras unas semillas de naranja, vas a cosechar naranjas, pero yo no creo en esa ley. Yo no creo en ese principio, yo puedo sembrar lo que yo quiera y voy a cosechar lo que yo quiera, y cuando no tiene el resultado se frustra. Los hombres muchas veces escuchamos de los principios de Dios, somos hijos de Dios, vamos a una iglesia, pero simple y sencillamente decidimos no creer, o los leemos en la Biblia y queremos decidir qué cosas sí creemos y qué no, y las cosas que no creemos, como no las creemos, algo en nuestro interior nos dice, entonces para ti a partir del día de hoy eso no aplica. Para ti eso no funciona porque como no crees en ello desaparece, y no es así. Las leyes son leyes y no van a cambiar. Los principios son principios y no van a cambiar. La verdad es la verdad y no va a cambiar. Y dice que la verdad es la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es verdad, todas las leyes espirituales que están en la Biblia se cumplen. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue los lineamientos de las leyes espirituales, lo que Dios dice que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, cuándo lo debemos de hacer, y entonces nos va a ir bien. Por eso dice que
El que alegre estudia la palabra de día y de noche es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y una versión dice, y todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué Sí. le sale bien? No, no porque es magia, como tú dices, sino porque es una ley espiritual, es un principio, es una verdad. Y como lo estás diciendo, es infalible, es la verdad y así permanecerá para siempre. Y es maravilloso esto porque entonces cuando uno entiende que Dios se mueve a través de leyes espirituales inquebrantables, pues le toma también un nuevo valor a su palabra, porque realmente su palabra está llena de leyes espirituales y uno no necesita que nadie le adivine el futuro, ¿eh? Realmente uno mientras ve cómo está viviendo hoy de acuerdo a las leyes de Dios, puede estar seguro cómo le va a ir el día de mañana. Entonces, para comprenderlo un poco mejor, quisiera mencionar algunas de estas leyes y comentarlas contigo, Fer. Creo que esto nos va a dar mucha claridad. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Esa es una ley espiritual y voy a poner el verso aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Es más, hasta le pueden tomar una fotocaptura si así lo desean. Fíjese, esta ley de la siembra y la cosecha nos enseña que lo que nosotros queramos recibir es lo que tenemos que sembrar. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como dijo Fer, esa es la verdad, no importa qué. Entonces, Fer, ¿qué nos dices de esta específica ley espiritual? ¿Por qué es tan importante que seamos personas llenas de semillas correctas si queremos tener cosechas de bendición? La palabra de Dios nos advierte que tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que hacemos y todo lo que decimos, que tenemos que ser muy sabios en nuestra manera de hablar y muy sabios en nuestra manera de actuar. Y de hecho nos dice que tenemos nosotros que guiarnos a través de la voz de Dios, a través de la palabra, para que nuestras acciones sean en sabiduría y nuestras palabras puedan ser en sabiduría. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos y todo lo que decimos es una siembra, punto, se acabó. ¿Lo crees? Qué bueno, porque eso te va a ayudar a ser sabio a la hora de sembrar acciones y palabras. ¿No lo crees? Esto no te va a eximir, no te va a proteger del resultado, de la consecuencia de la siembra y la cosecha. Así. Entonces, todos los hombres de mi edad, 50 años en adelante, tenemos que ser muy honestos. En esta etapa de nuestra vida ya estamos viviendo mucho de la cosecha de lo que hemos sembrado en el pasado, para bien y para mal. Si lo hicimos de una manera consciente, sabiendo que estábamos sembrando y que íbamos a cosechar, o si lo hicimos de una manera inconsciente, no creyendo en este principio, no conociéndolo, de todas maneras, lo que vivimos el día de hoy es el fruto de lo que hemos cosechado. La gente buena va a cosechar cosas buenas. Aquellos que han sembrado caos, hasta el día de hoy están cosechando caos y lo bueno y lo malo de este principio es que la siembra es algo pequeño y la cosecha es algo grande. Entonces, si sembramos mal y estamos cosechando mal, ¿cuál es la solución? Empieza a sembrar bien. Claro. ¿Qué es lo que quieres del resto de tu vida? Todos los jóvenes que me están escuchando, miren, tienen la vida por delante, están en el momento perfecto de escuchar este consejo, pero yo quiero hablarle a los hombres de mi edad. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida? Depende de tu siembra a partir del día de hoy. Si has venido cargando con consecuencias del pasado, se pueden ir viviendo ahora sí en esta ley espiritual, practicando este principio y viviendo en esta verdad. Siembra bien, siembra lo que tú quieras cosechar para el resto de tu vida. Así es, son buenas noticias, como lo estás diciendo, Fer, porque no importa cuán mal esté ahorita la cosecha, por así decirlo, pues hoy tienes una oportunidad de empezar de nuevo y comenzar a sembrar las semillas correctas. No instantáneamente vamos a ver la cosecha, pero la vamos a ver garantizada por Dios, porque dice, Dios no puede ser burlado, no se engañen, así funciona la vida de acuerdo al que nos hizo, que es Dios. Otra ley muy importante que me encanta también, bueno, todas las leyes de Dios me encantan, ¿eh? Pero esta es la ley de la multiplicación, Fer. Y esto quiere decir que Dios multiplica lo que ya tenemos, pero se activa cuando lo utilizamos con diligencia. Mateo 25:29, aquí está en la pantalla, por si le quieren tomar la fotocaptura, dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada,
se les quitará aún lo poco que tienen. Pues Dios a todos ya nos dio algo y en eso Dios nos está dando abundancia y provisión, pero como estamos leyendo, eso se activa cuando lo usamos. Entonces, Fer, ayúdanos a comprender mejor esta ley, por qué es tan importante entender que en lo que ya tenemos está la multiplicación para nuestras vidas. Dice la Biblia, y es un consejo que daba el apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y qué es lo que está diciendo eso? Desarrolla el don que Dios ha puesto dentro de ti. Acaba de pasar el mundial e independientemente de las pasiones de cada quien, hay cosas que tienen que ser reconocidas. Y lo que todo gente que ama el fútbol tiene que reconocer es que tanto Messi como Cristiano Ronaldo son los mejores futbolistas de los últimos años. Y ellos nacieron con un don que les fue dado. Y para ellos se les facilitó el deporte. Pero eso no es suficiente. Hay que avivarlo. Entonces, cuando después hacen los reportajes especiales de los entrenamientos exhaustivos y la manera como se cuidan su alimentación, su sueño, aún sus emociones, ¿verdad? Obviamente su cuerpo físico, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, uno entiende que qué bueno que tenían el don, pero ese don se hubiera echado a perder si ellos no lo hubieran ejercido, no lo hubieran ejecutado. En la bendición de Dios y en la vida cristiana no es diferente. Dice que Dios a todos les repartió dones, a cada uno conforme a su capacidad. Y al que menos le dio uno. ¿Qué significa? Que cada uno de los que están viendo esta enseñanza, mínimo tienes un don, mínimo. Y ese don lo puso Dios en ti, lo cual significa es que ese don a ti te convierte en alguien extraordinario. ¿Y por qué no eres extraordinario a pesar de que tienes ese don, o tienes 2 dones, o tienes 5 dones? Porque no los avivas, porque no los ejecutas. El día de ayer yo estaba compartiendo en la iglesia un mensaje que se titula Bendito Trabajo, y yo decía que para que nuestro trabajo sea exitoso, bueno, Dios tiene la ley espiritual, el principio, la verdad. Y yo decía, tenemos que operar en 2 poderes. El primer poder es que nosotros hacemos lo natural. Y entonces yo estaba leyendo pasajes de la Biblia donde Dios dice, trabaja duro, esfuérzate, donde nosotros tenemos que poner nuestro 100% de nuestras capacidades para ejecutar el don que Dios ya nos dio. Ahora, cuando nosotros hemos hecho eso, viene nuestro segundo poder, que es el poder del cielo, donde dice Dios, tú no te preocupes, yo te voy a abrir la puerta. No te preocupes, yo te voy a dar gracia y favor delante de las personas. Tú solamente sigue esforzándote, que yo voy a pelear por ti las batallas. Hay cosas que se salen de nuestro control. Y es donde viene la mano poderosa, milagrosa de Dios de decir, yo te voy a ayudar. Pero ¿a quién va a ayudar Dios? Al que está trabajando, al que está ejecutando, al que está haciendo, al que está desarrollando ese don. Entonces, nosotros los cristianos muchas veces erróneamente creemos que creer en Dios es creer en el hada madrina que va a sacar su varita mágica y tú le pides algo y fiush, ahí está, ¿verdad? Ay, que quiero prosperar, fiush, ¿verdad? O sea, ay, que me suban el sueldo y de repente de la nada te lo suben. No, vas a ser extraordinario en lo que haces, vas a ser el mejor en lo que haces. Y entonces Dios va a operar en lo espiritual y te va a dar gracia y favor para que reconozcan lo que eres, lo que vales, y entonces te van a subir el sueldo, o Dios te va a abrir una puerta para hacer tu propio negocio. Dios mismo va a ser el que te va a estar levantando. Dios te va a promover. Dios tiene una historia maravillosa para nosotros. Solamente ejecutemos los planes de Dios y Dios hará lo sobrenatural para bendecirnos. Amén, así es. Y entonces ahí está. Hombres que nos escuchan, la multiplicación Dios ya la puso en tus manos, en ese don o en esos dones que te ha dado. Aquí se activan cuando nosotros hacemos todo lo que Fer está mencionando y 100% va a funcionar. Otra ley, Fer, muy interesante es la ley de la exaltación y la humillación. Así le llamo yo. Bueno, no son los títulos bíblicos, ¿verdad? Pero así nos estamos llamando para comprenderlo un poco mejor. La ley de la exaltación y la humillación. En el reino de los cielos, el camino hacia arriba comienza hacia abajo, con humildad, con un espíritu de servicio, tal y como Cristo nos lo enseñó en el verso que vamos a leer, Mateo 23:12, aquí está en la pantalla, dice, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Esto está como que al revés, y me hace recordar una frase poderosa que mi mami Socorrito siempre ha usado, que dice, a mí nadie me humilla,
yo me humillo sola, ¿verdad? Y me encanta porque de verdad es una frase poderosa que yo la podría ahí escrita y la pegaría en algún lugar donde la vemos. Es verdad. Entonces, Fer, en un mundo donde todos queremos estar en la cima, donde todos queremos ser el número uno, a veces aunque la gente tenga que pisotear a otros, pues ¿cómo aplicamos esta ley de Dios mejor en nuestra vida para que sea Dios el que nos exalte? Dice la Biblia que Dios a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que le exaltó hasta lo sumo. Y al final toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y entonces uno dice, ok, qué buena onda que le dio ese nombre. Sí, pero Jesús caminó hacia ese lugar. ¿Y cómo caminó hacia ese lugar? Cuando vino a este mundo y dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. ¿Cómo caminó a ese lugar? Cuando a sus discípulos, que eran sus súbditos, le lavó los pies. Cuando Jesús lo golpearon en la cruz y ponía la otra mejilla y no se quejaba. Cuando Jesús era alguien que promovía la paz. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice, después de la soberbia viene la caída. Sí. Ahí está la ley, ahí está el principio, ahí está la verdad. Si dejas que entre en ti el orgullo, vas camino al fracaso. Es imposible que un orgulloso triunfe realmente en esta vida. Y si logra algún éxito, ese éxito estará edificado sobre una torre de naipes que con cualquier movimiento en falso se va a caer y va a ser grande la ruina. El camino a la grandeza es cuando nosotros hemos aprendido realmente la humildad y dejar que sea Dios el que nos exalte. Sí. Y entonces viene esta pregunta. Entonces me tengo que dejar pisotear. Entonces cuando la gente abuse de mí, me tengo que dejar abusar. Hay una parte de la Biblia que es muy interesante, que dice que cuando hay una discusión entre cristianos, entre hermanos, dice, ¿por qué mejor no sufrir el oprobio? ¿Por qué mejor no decir, oh, está bien, yo pierdo? Dice, para que pudieran ser buen testimonio. ¿Por qué todo el mundo queremos salirnos con la nuestra? Ahora, aquí viene la ley, aquí viene el principio, y es el siguiente. Viene la gente y eres una persona humilde, y del humilde se puede llegar a abusar. Y la gente te puede hacer mal y tú no te puedes desquitar porque eres una persona de paz. Pero entonces viene este pasaje de la Biblia donde dice el Señor, no te vengues por tu propia mano. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué significa esto? Atención. La venganza no es algo antibíblico, es algo bíblico, pero la venganza, Dios es algo que lo toma para él mismo, es un tesoro que él toma para él mismo y él se da la exclusividad de ejecutar venganza. Entonces, cuando alguien abusa de un hijo de Dios, te abusan en el trabajo, te humillan, te roban. Si tú te vengas por tu propia mano, has sacado de la ecuación a Dios y terminas más revolcado. ¿Por qué? Porque te tendrías que convertir en una persona maldita, asesina, acabas en la cárcel, terminas en soledad, destruyes el matrimonio, destruyes las amistades, destruyes tu salud, te llenas de amargura. No es negocio. Sí. Entonces dice Dios, tú tranquilo, tú hazte un lado, déjame a mí. En el momento indicado, de la forma indicada, yo me voy a vengar, yo les voy a pagar el daño que te han hecho. Y así funciona este principio. Si yo no ejecuto la venganza, entonces Dios se venga por mí, pero al mismo tiempo todo el daño que me hicieron, Dios me lo va a reparar. Hay una palabra muy cristiana que es shalom, que es la paz. Y me encanta porque en algunas iglesias se dan la paz, ¿verdad? Se saludan y se dicen aún shalom. Sí, esa es nuestra manera de vivir. Ese es nuestro refugio protector. Vivir en el shalom, vivir en la paz, es vivir en humildad. Y si vives en humildad, Dios te promete algo, te va a exaltar y te va a ir muy bien. Y lo mejor de una guerra es cuando uno puede ganar una guerra sin tener que disparar una sola bala. Cuando uno puede ganar una guerra sin tener que pelearla, porque esas son las batallas que sí literalmente dice Dios que Él peleará por nosotros. Así que tú tienes que ser una persona que vivas en esta humildad para que entonces Dios te pueda exaltar. Y una
cosa que quiero resaltar demasiado es lo de Jesucristo mismo, Fer, con lo que estás mencionando. Ese verso donde Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, o sea, no estoy buscando que la gente me aplauda, estoy buscando que Dios me aplauda, estoy buscando que Dios esté contento conmigo, ¿verdad? Y por eso dice, pues era varón de dolores, experimentado en quebranto, fue humillado, despreciado, humanamente hablando, grandemente humillado, bíblicamente hablando, como el verso que empezaste, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de vivir. Y bueno, estos son solo 3 ejemplos de leyes espirituales. La Biblia está llena de leyes espirituales. Y cuando aprendemos a vivir así, a la manera de Dios, rigiéndonos por estas leyes, no andamos inquietos de que alguien nos adivine el futuro, no estamos esperando que venga el ungido profeta milagroso a decirnos que algo bueno nos va a suceder. No funciona así la vida espiritual, funciona por leyes, por principios. Por cierto, si tú aún no has recibido una Biblia, hombre, y nos estás escuchando a nombre de Fer, a nombre mío, de Esto es para Hombres, queremos enviarte una Biblia. Aquí está el código QR en la pantalla para que puedas llenar la forma y participar. Entonces, Fer, ¿cómo quieres cerrar este episodio? ¿Cómo puedes animar a los hombres a eso, a conocer las leyes de Dios, como los abogados, ¿verdad? Que se manejan por las leyes y saben cómo funciona todo esto, así nosotros. ¿Cómo le pueden hacer los hombres para vivir bajo estas leyes? Lo más importante que tenemos que entender de la vida cristiana es que la vida cristiana y la Biblia consiste en los principios de Dios, en las leyes de Dios. Así es. La Biblia de eso se trata, de leyes espirituales de Dios. Hay mucha historia, pero el propósito de la Biblia no es ser un libro histórico. El objetivo de la Biblia es aconsejarnos. La Biblia es el mapa del tesoro que nos lleva a caminar por los caminos correctos, a tomar las decisiones correctas, a vivir de la manera correcta, para que entonces podamos heredar lo que Dios siempre tuvo preparado para nosotros. Hombres, la vida es bella. Dios es bueno. Dios creó esta vida no para que sea un martirio, para que sea un calvario. No nos trajo esta tierra para sufrir tanto, para esperar que venga el cielo y entonces ahí, ahora sí, a ver si ahí recibimos consuelo. No, esta vida es maravillosa. Ahí están los principios. Por eso vamos a la iglesia a aprender principios. Por eso leemos la Biblia para aprender principios. Por eso oramos y decimos, Dios, guíame. ¿Guíame en qué? En tus principios, en tus verdades, en tus leyes, Señor. Por eso decía, ¿cuánto amo tu ley? ¿Por qué decía, cuánto amo tu ley? Porque cuando la aplico me va bien. No hay manera que me equivoque si tengo ya la respuesta, y la respuesta está en la presencia de Dios, en la palabra de Dios y en la oración. Y hablando de oración, Fer, ¿por qué no cerramos con una oración que bendigas a los hombres? Claro que sí, y antes de la oración yo quiero también animar a los hombres a que aprovechen esta oportunidad de obtener su Biblia a propósito de los principios, y no solamente a tener la Biblia, sino a todos los días tener un tiempo con la palabra de Dios, y también tenemos que tener todos los días una vida de oración donde le pedimos a Dios que Él guíe nuestros pasos precisamente en estas leyes, en estos principios y en estas verdades. Y sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los hombres declarando que tenemos nosotros, Señor, plena confianza en tu palabra, tenemos plena confianza en tus leyes, en tus principios, porque a través de la vida, Señor, nosotros nos hemos podido dar cuenta que son verdad. Ya no solamente son teoría, es algo en lo cual hemos vivido día a día, Señor, desde el momento en el cual nosotros te entregamos nuestra vida a Jesucristo y te conocimos. Yo declaro, Señor, que nuestra vida es como la senda del justo, que va en aumento. Vamos en aumento en el conocimiento, pero vamos en aumento en el ejecutar los principios de tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de estos hombres, declarando, Señor, bendiciones extraordinarias donde cada uno de ellos lo necesite, y declaro que aumentan nuestras capacidades, Señor, y que avivamos los dones que tú has puesto dentro de nosotros. Bendecimos a estos hombres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Y yo no sé, yo siento como que este episodio queda como inconcluso, porque este episodio continuará contigo, hombre. Cuando tomes la Biblia en tu mano y comiences a descubrir cada una de esas leyes, subráyala para que puedas identificarla con facilidad. Este episodio continuará en tu vida. Así es que esto es para hombres. Fer, gracias como siempre por compartirnos toda esta sabiduría de la palabra de Dios.
No, pero siempre es un placer platicar contigo, siempre es un placer platicar un ratito con los hombres. Y ahora sí, hombres, una vez más queremos pedirles que compartan estos consejos también con sus amigos, que lo comparta con otros en este programa de Esto es para Hombres, para que más personas puedan tener acceso a estos consejos, sobre todo gente que tú aprecies mucho. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Hasta luego, bendiciones para todos.